Ahí se ve que hemos utilizado prácticamente todos los métodos, excepto Jacobi, para resolver el sistema de ecuaciones, calcular el determinante y calcular la inversa de esta matriz de coeficientes, ¿no? Entonces, este es como un repaso de todo lo que hemos hecho, ¿no? Fíjense que acá estos números en celeste representan los coeficientes de la matriz L, ¿no es cierto? Ok, entonces, con relación a esto, por ejemplo, una pregunta de examen pudiera ser que yo les pregunte, a ver, ¿cuál es L del paso 2', por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es L del paso 2'? Entonces ahí vamos a colocar, ¿no es cierto? En este caso significa que el prima, acuérdense, significa que en este paso solamente se va a hacer una permutación, ¿no es cierto?, de filas. Entonces, el valor de K en realidad es 2, ¿no? Quiere decir que solamente van a haber coeficientes en la columna 2. Por lo tanto, en la columna 1, debajo de la diagonal, vamos a tener 0. Y en la columna 2 tendríamos el negativo del 3,2, ¿no es cierto? ¿Quién es ese valor? ¿Quién es el 3,2? Viene a ser, bueno, acá, a ver, aquí tendríamos que calcularlo. A ver, ¿cuál sería el 2'? Perdón, ahí en el 2' todavía no hemos calculado el L32, ¿no? Entonces, ahí, a ver, vamos a ver si es que no me estoy confundiendo yo. Ok. Vemos en el 2', todavía no hemos calculado, entonces ahí no habría, ¿no? Entonces acá tendríamos que, en realidad, calcular el coeficiente en el paso 2, ¿no? ¿Cuál sería L del paso 2? Entonces, L del paso 2, ahí sí ya lo hemos calculado, ¿no es cierto? Y tendría que ser este el coeficiente, ¿no? Es decir, si lo reescribimos acá, va a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y acá sería el negativo de L32, que es menos 0,388, ¿no? Ok. Ese sería entonces L del paso 2. ¿Sí? En el paso intermedio todavía no lo hemos calculado. 2'. Lo mismo, ¿quién sería L del paso 1? Por decir, a ver, vamos a ver acá. ¿Quién sería L del paso 1? Va a ser una matriz que tiene la misma dimensión que A, ¿no es cierto? Tiene unos en la diagonal, ceros por arriba y ceros por debajo, excepto en la columna késima. En este caso, la columna 1, que va a ser los negativos del L21 y del L31, ¿no? Entonces, reescribiendo, vamos a tener ahí 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y acá va a ser el negativo, ambos, ¿no? Son los negativos del L21 y el negativo del L31. Entonces va a ser, como esos valores acá son negativos, ¿no? El negativo de un negativo, entonces va a ser ¿quién? Positivo, ¿no? 0,875.
y eso, ¿no? 0,875 y 0,625. Y 0,625. Ok. Entonces, eso para que seguramente van a haber preguntas de ese estilo, ¿no? Entonces, para que ustedes estén preparados por si les aparece ese tipo de pregunta, ¿ya? Lo mismo pudiéramos preguntar respecto de A, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, aquí sí se puede preguntar cuál es A del paso 1', por ejemplo, ¿no? A del 1' va a ser la matriz A con la permutación, ¿no es cierto?, de la fila 1 con la fila 3. Es decir, va a ser esta de acá, ¿no? 8, 3, 13, 7, 2, 2, 5, 10 menos 3. Esta sería entonces A del paso 1'. Y así sucesivamente, ¿no? No sé si tienen alguna duda en relación a lo que estoy hablando. Me preguntan, ¿sí? Vamos a borrar esto. Ok. Ok, no sé. ¿Dudas? Algo que les parezca que no quedó muy claro, me preguntan, ¿sí? Inge, entonces, A del paso 2 sería simplemente copiar todo lo que está en A y los números en celeste, colocarlos en 0. Exactamente. Ya de A del paso 2 en realidad ya va a ser prácticamente 1, ¿cierto? Esta de acá ya va a ser, ¿no es cierto?, A del paso 2. Correcto. Ok. En el caso de, a ver, bueno, acá cálculo del determinante, creo que no hay problema. En la inversa, ¿no es cierto?, simplemente resolver los n sistemas que se forman la matriz U con cada columna, ¿no es cierto?, de W. Y W viene a ser entonces la matriz resultante de la matriz identidad después de haber hecho las operaciones, ¿no?, en el proceso de eliminación. Luego, en la factorización LU, tenemos que recordar, ¿no?, que la matriz, que el vector B asterisco es el mismo vector B, pero con las permutaciones de fila que se hicieron en el proceso de eliminación, ¿no? En este caso, fíjense, hemos hecho dos permutaciones, fila 1 con fila 3 y luego fila 2 con fila 3, ¿no? Entonces, esas dos permutaciones tenemos que hacérselas al vector B, ¿no? Este es el vector B inicial y este sería ya el vector B asterisco, ¿no?, con las permutaciones de fila, ¿no? Entonces, esas cositas hay que tener en cuenta para no equivocarse en el examen. A ver, vamos a hacer. Ok. ¿Qué más pudiéramos advertirles? A ver, después en los métodos iterativos, ¿no es cierto? En los métodos iterativos siempre tenemos que tener el cuidado de verificar que nuestra matriz de coeficientes sea diagonalmente dominante, ¿no es cierto?
Si no lo es, como en este caso, por ejemplo, tenemos que hacer reordenar la fila, ¿no es cierto? Hacer permutaciones de fila para tratar de llevar todos los mayores coeficientes de cada fila en la posición de la diagonal principal, ¿cierto? Entonces lo llevamos en esa forma, ¿no? Recordando siempre que las permutaciones de fila incluyen, ¿no es cierto?, al vector B, ¿sí? Toda la fila tenemos que permutar, incluida las del vector B. Una vez que hemos hecho esas permutaciones y verificamos que los coeficientes que están en la diagonal son los mayores de cada fila, entonces esa matriz ya está garantizada que va a tener convergencia, ¿no? Muy bien. No sé si es que hay alguna dificultad con esto. Cuando hablamos de convergencia, estamos diciendo que a medida que hacemos iteraciones, ¿no es cierto?, los valores de cada una de nuestras incógnitas se van a ir pareciendo cada vez más, ¿no es cierto?, hasta que finalmente se repitan. ¿Bien? Cuando ya se repiten, significa que en este caso ya no se puede mejorar más la aproximación, ¿no es cierto?, con esa cantidad de cifras significativas. Ok. En el caso de, a ver, vamos a irnos a presentar esta otra ventana. A ver, vamos a ver. Ok. Entonces, acá se quedó esto que ha pasado acá. Ok. Entonces ahí tenemos un ejercicio para resolver por el método de interpolación, por los dos métodos, ¿no es cierto?, que hemos visto, el método de Lagrange y el método de Newton. En cada uno de los métodos hemos utilizado los criterios correspondientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá se nos pide que trabajemos con un polinomio únicamente de segundo grado, ¿no es cierto?, con n igual a 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar siempre los dos primeros puntos que incluyen al punto a interpolar. En este caso nos piden interpolar el valor de la función para x igual a 0,3. Entonces lo ubicamos, ¿no es cierto?, entre los puntos que se encuentran. Y por lo tanto estos van a ser nuestros dos primeros puntos. Para seleccionar el tercer punto, en el caso del polinomio de segundo grado necesitamos 3 puntos. Entonces el tercer punto tiene que ser el más cercano entre estos dos que están al borde del intervalo que hemos seleccionado inicialmente, ¿no es cierto? Entonces tenemos que compararlo respecto al valor que vamos a interpolar. Entonces hacemos simplemente la diferencia, ¿no? 0,3 menos 0,2052 nos dio 0,0945. Y 0,3982 menos 0,3 nos dio 0,0982. Entonces el valor más cercano sería este de aquí, ¿no?, que corresponde a 0,2052. Entonces, en el caso de Lagrange, nosotros los colocamos siempre los puntos de menor a mayor, ¿no?, en el sentido creciente. Entonces, x0 sería 0,2052, x1 0,2589 y x2 0,3163, ¿cierto?, en el de menor a mayor. En cambio, en Newton colocamos
los dos primeros puntos, ¿no es cierto?, que incluyen al punto interpolar, x0 en este caso va a ser 0,2589, ¿no? Y x1, 0,3163, que son los dos puntos que incluyen al valor interpolar. Y el tercer punto lo colocamos a la cola, ¿no? 0,2052. ¿Por qué? Porque de esa manera, si quisiéramos calcular primero P1, por ejemplo, con estos dos puntos, ¿no es cierto?, podemos reutilizar, ¿no es cierto?, el cálculo de la diferencia dividida de x0 a x1 para calcular la diferencia dividida de x1 a x2 y de x0 a x2, ¿no es cierto? En ese caso, entonces, tenemos que mantener el mismo orden que teníamos inicialmente, ¿no?, para P1. Y para P2, entonces, incorporamos este punto, como les decía, a la cola. De esa manera, reutilizamos todo el polinomio de primer grado para calcular el polinomio de segundo grado. ¿Sí? Ok, esos son solamente algunos cuidados que deben tener para el examen. No sé si ustedes tienen alguna duda en particular. Me la hacen conocer, por favor. Inge, ¿qué pasaría si los puntos están a la misma distancia? Por ejemplo, en un N3, si están a la misma distancia, ¿cuál tendríamos que tomar, ya sea en Lagrange o Newton? Ya, ok. En ese caso, ese fue, creo, un ejercicio de un práctico que dimos, ¿no es cierto? Y Sí. ahí yo les dije que calculen los dos, ¿no es cierto?, para ese ejercicio en particular, porque era para practicar. Pero en el examen voy a tratar de que no suceda eso, ¿ya? Que siempre tengan un punto que sea el más cercano al valor interpolar. De esa manera, para que no tengan ustedes que quedar en la duda de cuál de los puntos tendrían que seleccionar, ¿ya? Voy a tratar de que no suceda eso. ¿Está bien, Ricardo? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Ok, ¿qué otras dudas entonces tenemos por ahí? A ver, me comentan. Me comentan. El examen va a estar fácil. Son, si no me equivoco, son 6 preguntas. Entre esas 6 preguntas van a haber 2 teóricas, ¿no? Preguntas fáciles, por ejemplo, la definición de qué es una matriz diagonalmente dominante, ¿no? O cómo se garantizaría la convergencia de los métodos iterativos. Una pregunta, ingeniero. Sí, adelante. En preguntas donde decías verdadero y falso, ¿tenemos que dar la justificación de por qué igual elegimos esa respuesta o solo poner? Sí, colocan ahí una breve descripción del tema, ¿no es cierto? Si es que la pregunta, por ejemplo, fuese la que acabo de mencionar, ¿no es cierto?, de indicar cuál es la condición para que los métodos iterativos sean convergentes, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo voy a poner varias opciones para que ustedes seleccionen probablemente cuál es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, si es que cabe, entonces ustedes hacen una descripción, ¿no es cierto? La condición, es condición suficiente que la matriz de coeficientes sea diagonalmente dominante para que los métodos iterativos sean convergentes. Listo, ¿no? Algo cortito. ¿Está bien? Entonces, sí, a eso se refieren las preguntas. Obviamente habrán preguntas que no necesitarán tal vez hacer mayor descripción, ¿no es cierto? Entonces, si es, no sé, a ver, pudiera ser, digamos, diga si es verdadero o falso, si debo utilizar, por decir, pivotación en el método de Gauss, ¿no?, para resolver un sistema de ecuaciones. Sí, digamos, ¿no? Listo, ya. Ahora, si yo le pregunto por qué, entonces ahí tendrían que justificar ya, ¿no? ¿Por qué debemos
hacer pivotación en el método de Gauss es porque queremos, en primer lugar, evitar ceros en la posición del pivote y, en segundo lugar, disminuir los errores de redondeo, ¿no? Para ello, seleccionando siempre como pivote el mayor coeficiente de su columna o de la columna correspondiente, ¿sí? Entonces, todo va a depender, obviamente, del estilo de pregunta y si cabe ampliar un poco la respuesta en el caso de que sea verdadero o falso. Pero si yo les pregunto, por ejemplo, a ver, en este problema de Newton, digamos, calcule la diferencia dividida, ¿no?, de x0 a x2, digamos, para este polinomio de segundo grado. Entonces, y yo les puedo poner ahí las opciones, ¿no es cierto? Varias opciones para que ustedes seleccionen. Si ustedes seleccionan la correcta, tienen que haberla calculado en su hoja, ¿no es cierto?, para saber que ellos no están copiando, ¿no es cierto?, que ustedes la han hecho ese cálculo y que realmente verifica ese valor que ustedes han marcado en plataforma, ¿sí? Entonces, a pesar de que la respuesta puede ser verdadero o falso, ustedes tienen que justificar, ¿no es cierto?, haciéndolo el cálculo para que verifique el resultado que ustedes han seleccionado. ¿Están de acuerdo? Ok, no sé si hay más preguntas. El esquema del examen es similar al primer parcial, ¿no es cierto? El esquema es secuencial, es decir, cada pregunta les aparece y ustedes no pueden adelantarse porque si no ya no pueden volver a la pregunta anterior, ¿sí? Entonces tienen que responder la pregunta que le aparece de manera secuencial. Responden y pasan a la siguiente, ¿sí? No pueden adelantarse tampoco, no pueden ir, digamos, estoy en la primera pregunta, quiero ver a ver cuál es la sexta pregunta, a ver, quiero verla, ¿no? Si ustedes hacen eso, ya no van a poder volver a todas las anteriores. Entonces, ahí se les acaba el examen, ¿sí? No pueden hacer eso. Entonces, tienen que ir a medida de que les vayan apareciendo las preguntas, ir respondiendo, ¿sí? ¿Qué otros cuidados pueden tener? No sé. En el examen lo vamos a comenzar a las 9:15, ¿ya? Entonces, traten de llegar un poco antes para que hasta que nos acomodemos del tiempo para comenzar. Vamos a tener el aula, si no me equivoco, es el aula 44 y probablemente la 46, creo, ¿no? Entonces, por si es que se llena una de las aulas, podemos ir a la otra también. Pueden llevar sus formularios, ¿no es cierto? Pueden llevar formularios por si se les olvida alguna de las fórmulas, tenerlo ahí a mano. No se puede prestar sin formulario, ¿no?, entre ustedes, no se puede, eso no es correcto. Entonces, cada uno tiene sus propios formularios, pero el formulario no implica que ustedes tengan ejercicios resueltos, tiene que ser solamente de fórmulas nada más, ¿ya? No sé, no se me ocurre más qué recomendaciones darles. No sé ustedes si tienen alguna pregunta. Me la hacen, si no, quedamos por ahí. ¿Todo durará el examen?, pregunta Moisés. El examen dura 1 hora. 1 hora, que es suficiente para responder todo el examen con holgura, ¿ya? Es eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A estas alturas yo supongo que ya todo el mundo le ha dado una buena miradita a todos los prácticos. De hecho, los prácticos todavía los pueden subir, ¿no? Aún aquellos que ya están atrasados, no hay problema, los pueden subir igual, ¿ya?
tendrán un poquito de castigo por subirlos tarde, pero tendrán nota, ¿no? Es preferible subirlos antes que después ya, cuando yo los escondo, ya los prácticos ya no lo van a poder subir, ¿no? Entonces traten de subirlo aun cuando estén atrasados. ¿Qué temas van a entrar, Leonel? Van a entrar todo lo que hemos visto en la unidad de sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Todos los métodos que hemos visto ahí, desde el método de Gauss hasta los métodos iterativos de Jacobi y de Gauss-Seidel, ¿no? Cálculo de inversa, determinante, factorización LU, etc. Y la otra unidad que sería la interpolación polinomial, ¿no? Sí, todo lo que está en plataforma es lo que entra en el examen, ¿ya? Respondiendo a la pregunta de Jairo González. Entonces, todo lo que hemos visto en clase, que está ahí en la plataforma, es lo que se toma como examen. Y obviamente hay muchos temas más adicionales que no hemos visto, ¿no? Pero obviamente eso no, solamente lo que hemos dado en clase es lo que vamos a exigir que ustedes sepan, ¿no? Nada más. Muy bien. Pareciera que no tienen muchas dudas, entonces vamos a quedar por ahí. Ya nos veríamos directamente el día jueves. Y espero que a todos les vaya muy bien, ¿ya? Entonces que tengan muy buenos días y ya nos vemos el día jueves. Chau, chau para todos. Hasta luego, Inge. Gracias.